Buenas tardes, les doy la más cordial bienvenida a la materia de microbiología. En esta clase estudiaremos la morfología y la fisiología bacteriana, centrándonos en la célula procariota y estudiando las estructuras celulares que la conforman, así como los componentes de patogenicidad. En primera instancia, vamos a recordar cuáles son las células procariotas y eucariotas. Como ustedes recordarán, los organismos procariontes son aquellos que filogenéticamente se consideran los más antiguos. Y también se creía anteriormente que por ser organismos unicelulares y la estructura de la célula procariota era sencilla, estos organismos eran menos evolucionados. En cambio, la célula eucariota es una célula con una estructura mucho más compleja, contiene organismos celulares individualizados y compartimentalizados, rodeados por su propia membrana. Los organismos eucariontes son organismos mucho más complejos y filogenéticamente más evolucionados. Existe una clasificación o una jerarquía taxonómica que agrupa a los organismos sistemáticamente, es decir, a través de su diversidad e interrelaciones, para organizarlos de forma ordenada. La jerarquía taxonómica viene desde el dominio, el reino, el filum o la división, la clase, el orden, la familia, el género y por último la especie. Pongamos el ejemplo de una levadura, Saccharomyces cerevisiae. Proviene del dominio Eukarya, del reino Fungi, de la división Ascomycota, de la clase Hemiascomycetes, de la orden Saccharomycetales, de la familia Saccharomycetaceae, del género Saccharomyces y de la especie Cerevisiae. Así, las bacterias se clasifican hasta el nivel de especie. Existe también una subclasificación que se denomina variedades o tipos. En las bacterias, por ejemplo, en el caso de Salmonella que se muestra en esta imagen, podemos observar que existen dos variedades, Salmonella bongori y Salmonella enterica. En el caso de Salmonella bongori hay una subclasificación, es decir, una subespecie. En el caso de Salmonella enterica existen 6 subespecies diferentes. Esta subclasificación se ha realizado con base en análisis de hibridación del DNA y se ha subclasificado también por sus características bioquímicas y serológicas. Después de esta subclasificación, existe otra subclasificación que está basada en los síndromes que se pueden presentar en los humanos o en los animales, es decir, con base en las manifestaciones clínicas. Por ejemplo, la subespecie 1 entérica de Salmonella entérica puede subdividirse en Salmonella tifoidea o Salmonella typhi en humanos y Salmonella no typhi en humanos y en animales. La Salmonella typhi en humanos puede ocasionar dos serotipos o dos serovariedades, que es la fiebre tifoidea y la fiebre paratifoidea. Cuando causa fiebre tifoidea se le denomina Salmonella typhi y cuando causa fiebre paratifoidea se le denomina Salmonella paratyphi. Incluso puede subdividirse en Salmonella paratyphi A, B o C. Estas letras A, B o C están refiriéndose a los antígenos de superficie que puede presentar este tipo de salmonela. Estos antígenos de superficie no son más que componentes de ciertas moléculas que pueden ser carbohidratos complejos, proteínas o lípidos asociados y funcionan como antígenos, es decir, son reconocidos por el sistema inmunológico. Un ejemplo de estos es el lipopolisacárido, que es un componente de la pared de las bacterias gram negativas.
A este tipo de antígeno se le denomina antígeno somático O. Algunas bacterias gram negativas también contienen flagelos. Estos flagelos también son antigénicos, es decir, son reconocidos por el sistema inmunológico y se le denominan antígenos H. Existen también los antígenos de la cápsula de estas bacterias, los cuales son denominados antígeno B. A través del reconocimiento de estos antígenos que están en la superficie de ciertas bacterias, como es en el caso de la salmonela, se pueden identificar hasta 1500 combinaciones de subespecies o serotipos diferentes, lo cual es sumamente interesante a la hora de identificar clínicamente alguna de estas bacterias que son tan similares. Existen diversas referencias que hablan sobre la taxonomía bacteriana, diversas bases de datos que se basan en estudios del genoma. Y bueno, aquí les dejo 3 enlaces en donde ustedes pueden consultar el género de la bacteria que buscan, la especie, la subespecie y las serovariedades que existen gracias a estos estudios del metagenoma bacteriano. Y bueno, vamos a definir ahora sí el microorganismo que nos interesa estudiar. En este caso son las bacterias. Las bacterias se definen como organismos unicelulares, procariontes, que carecen de núcleo, con un ADN libre en el citoplasma y sin organelos celulares, que pueden tener relaciones interespecíficas. Específicamente estas relaciones se refieren a que la bacteria o este microorganismo puede tener interacción no solamente con su misma especie, con su mismo género, sino con otras bacterias incluso totalmente diferentes. Además, también puede tener interrelación con las células del hospedero. Esta relación simbiótica es muy importante tanto para la bacteria como para el hospedero. También existen relaciones de competencia entre las bacterias. Se puede dar entre bacterias comensales y bacterias patógenas o entre las mismas bacterias por competencia de nutrientes y de espacio. Comencemos a estudiar la morfología bacteriana y las estructuras que competen o que involucran a las bacterias. Empecemos por estudiar la morfología bacteriana. Existe una enorme diversidad de morfologías bacterianas. Gracias al uso de herramientas filogenéticas, se ha construido una filogenia que se enfoca en diversas morfologías que van más allá de la morfología que nosotros hemos estudiado, que es la de bacilos y la de cocos. Ustedes pueden observar aquí que existen aproximadamente 26 estructuras diferentes que han sido recientemente estudiadas. Algunas morfologías como son las células helicoidales, otros tipos filamentosos multicelulares, aparecen repetidamente en todo el dominio bacteriano. Esta dispersión entre clados distantes indica que estas morfologías tienen varios orígenes evolutivos independientes. En algunos casos, la misma morfología parece agruparse en una región específica del árbol filogenético, como la ramificación en las actinobacterias o en los apéndices de las caulobacterales. Este agrupamiento indica la persistencia de una morfología heredada de un antepasado compartido. Entonces, los clados son agrupaciones genéticas que se realizan por características comunes del genoma de las bacterias. Entonces ustedes pueden apreciar en estos colores que aparecen aquí que hay diferentes morfologías, al menos aquí presentamos 5 morfologías diferentes dependiendo de los clados que se formen, ¿sí? Son morfologías similares. La primera estructura que nosotros estudiamos en una célula bacteriana es la pared celular. La pared celular tiene una importancia no solamente para la fisiología y el metabolismo de la bacteria, igual como defensa de la bacteria ante el medio externo, sino también tiene importancia para el sistema inmunológico del hospedero, ya que ciertos componentes de las
pared celular de las bacterias son reconocidos por el sistema inmunológico. Incluso, gracias a estos componentes se ha podido hacer una clasificación de las bacterias en dos grandes grupos: las bacterias gram positivas y las bacterias gram negativas. Los componentes de las bacterias gram positivas en su mayoría son peptidoglicanos, que son macromoléculas que están compuestas por péptidos y por azúcares. En el caso de las bacterias gram negativas también tienen peptidoglicanos, pero tienen otros componentes que le dan esa patogenicidad a las bacterias gram negativas respecto a las gram positivas. Uno de los componentes que llama la atención en las bacterias gram negativas son los lipopolisacáridos. Los lipopolisacáridos son componentes o macromoléculas que contienen lípidos y que contienen azúcares complejos. Incluso, como mencioné anteriormente, los lipopolisacáridos funcionan como antígenos. En este caso se le denominan antígenos O. Y estos antígenos le da una serovariedad a una especie de bacteria gram negativa. Y además el antígeno O es reconocido por el sistema inmunológico. Debajo de la pared celular se encuentra la membrana plasmática. La membrana plasmática está presente en todas las células bacterianas. Esta mide aproximadamente 7.5 nanómetros, es delgada y tiene una cantidad abundante de fosfolípidos. De hecho, es una bicapa lipídica tal cual como la célula eucariota. Tiene una característica muy importante a diferencia de la célula eucariota. Esta membrana no contiene colesterol, pero tiene esteroles que son muy similares al colesterol para darle esa rigidez y soporte. Estos se llaman opanoides. El citoplasma es una estructura presente también en todas las células, tanto en la célula procariota como en la célula eucariota. En el caso de la célula eucariota, aquí se presenta un modelo molecular de citoplasma bacteriano. Es interesante o sería importante que ustedes consultaran el enlace que les dejo aquí abajo para que vean cómo todos los componentes que se encuentran dentro del citoplasma, que no es más que una estructura en donde están contenidos macromoléculas, están contenidas proteínas, lípidos, están contenidos los ribosomas, algunas estructuras de las células, el cromosoma y hay abundante agua. Entonces, hay una interrelación entre todas estas moléculas que están dispersas en el citoplasma y se han hecho estudios de modelos simulados para ver qué pasa con la interacción de estas moléculas dentro del citoplasma. Entonces, en este modelo, en este artículo, aquí se presenta el modelo que sería interesante que ustedes pudieran revisar. Otra estructura interesante son los mesosomas. Los mesosomas son estructuras membranosas únicas en las bacterias. Estos están involucrados en varios procesos fundamentales. Estructuralmente, los mesosomas son unas invaginaciones de la membrana que también se conocen como cuerpos periféricos. ¿Para qué sirven? Bueno, estos sirven para el transporte de electrones, se realizan procesos de fosforilación y reacciones de oxidación-reducción. Además, también los mesosomas tienen funciones importantes en la división celular, en la síntesis y en la reparación de ADN. Además, participan activamente en la síntesis de la membrana plasmática y de la pared celular, produciendo así una pared transversal y el septo. Recuerden ustedes que el septo es una estructura que está presente en la pared de las bacterias que ayuda o se da en el proceso de división celular. Unas estructuras nuevas o muy novedosas que recientemente se han descubierto en el año 2011 son los nanópodos. Los nanópodos son estructuras en forma de tubo
que se encuentran en la superficie de las bacterias y contribuyen a la protección de unas vesículas membranosas que se encuentran en el citoplasma celular. Esas vesículas membranosas se encargan de guardar enzimas, de nutrientes y realizan un intercambio, también una interacción entre esas vesículas. Entonces son estructuras que también pudiéramos mencionar que son estructuras de transporte. La célula procariota también contiene ribosomas, al igual que la célula eucariota, y el proceso, la importancia de este organelo es muy similar al que sucede en los organismos más complejos. El ribosoma bacteriano es una gran partícula de ribonucleoproteína con una masa molecular aproximada de 2.5 megadaltones y un diámetro de 200 a 250 Armstrong. Esta intrincada maquinaria macromolecular está llevando a cabo la traducción funcional compleja de la información genética basada en el ARN mensajero hacia la secuencia de aminoácidos para formar proteínas. Este proceso va a dividirse conceptualmente en 4 fases. En la fase primaria o de iniciación, en donde el ribosoma equipado con un ARN de transferencia se coloca en la región de iniciación de la traducción del ARN mensajero. En el segundo paso hay un alargamiento, cuando ocurre la síntesis de polipéptidos, y en el tercero, el último paso es la terminación, en donde la proteína recién sintetizada se libera después de que el ribosoma encuentra un codón de paro. Estos son los pasos seguidos y al finalizar el ribosoma se recicla para la siguiente ronda de la síntesis de proteínas. Entonces, como ustedes verán, pues es el mismo o los mismos pasos que involucran la síntesis de proteínas para las bacterias. Es interesante mencionar que recientemente se han descubierto los metabolosomas o microcompartimientos bacterianos, BMC por sus siglas en inglés. Estos compartimientos encapsulan enzimas funcionalmente relacionadas y proteínas auxiliares dentro de una delgada cubierta proteica. Existen varios tipos de estos microcompartimientos, dentro de los que destacan los carboxisomas. Los carboxisomas van a almacenar una enzima que se llama RuBisCO o ribulosa 1,5-bisfosfato carboxilasa que va a ayudar a la fijación del dióxido de carbono. Otro que se llama PDU, cuyo producto proteico va a mediar la utilización de 1,2-propanediol como una fuente de carbono y de energía. Otro compartimiento se llama EUT y el producto bacteriano media la degradación de talonamina como fuente de carbono y de energía. Uno de los componentes más importantes para la bacteria es el genoma bacteriano. Los primeros estudios del genoma bacteriano se realizaron en 1963 por John Cairns en el estudio de la bacteria Escherichia coli. Esta fue la primera evidencia que se tuvo de que las bacterias solamente tenían un cromosoma simple de manera circular. Más tarde, en el año de 1989, se reportó que una bacteria conocida como Rhodobacter spheroides tenía un segundo cromosoma. Ahora se sabe que no solamente las bacterias como Escherichia coli tienen un cromosoma circular, el 10% de los genomas bacterianos no solamente contiene un cromosoma simple. La arquitectura del genoma, que consiste en un cromosoma más uno o más replicones grandes adicionales, se denomina genoma dividido o genoma multipartito. En esta imagen podemos observar la jerarquía del genoma bacteriano de Escherichia coli. Escherichia coli tiene un genoma de 4.5 millones de pares de bases que están organizados en macrodominios. Cada dominio consiste en 0.5 a 1.5 millones de pares de bases. Esto es una cantidad enorme. Si nosotros hacemos un enfoque en uno de estos dominios,
vamos a encontrar que su dominio de interacción cromosomal, o conocido como CID, tiene una longitud de 30 a 500 quilopares de bases. Aún así todavía esto es demasiado grande, y si nosotros hacemos un zoom, vamos a encontrar este tipo de estructuras que se llama DNA loops o vueltas de DNA, que contiene genes silenciados o operones con una longitud de 1 a 10 kilopares de bases. Estos operones se denominan conjuntos de genes que pueden ser transcritos. Cuando un gen es transcrito, nos va a dar una proteína funcional. Dentro del genoma bacteriano existen ciertas secuencias que van a dar origen a componentes de patogenicidad. La primera y más importante son las islas de patogenicidad. Estas se descubrieron en 1980 en Alemania por investigadores de la Universidad de Würzburg, los cuales estudiaron las bases genéticas de las cepas 536 y J96 de Escherichia coli uropatogénica. Encontraron un grupo de elementos móviles genéticos que tienen un rol principal en la virulencia de las bacterias y son esenciales para la virulencia como patógenos en animales y plantas. Estos componentes se denominan islas de patogenicidad. En esta imagen se observa la estructura general de la isla de patogenicidad, por sus siglas en inglés PI. Esta es una serie de regiones de ADN que están presentes en el genoma de bacterias patógenas, pero están ausentes en las cepas o las especies de bacterias no patogénicas. Como ustedes pueden observar, estas regiones están compuestas por secuencias de intrones o regiones variables que van a codificar para cierto número de nucleótidos, lo cual va a dar origen a proteínas virulentas o proteínas funcionales para las bacterias, para ejercer su patogenicidad y su virulencia. Justamente estos determinantes de la virulencia bacteriana van a codificar o van a estar asociados a los elementos genéticos móviles, tales como los fagos, los plásmidos, elementos de inserción o trasposomas y muchos determinantes que están localizados en estas islas de patogenicidad. Estos factores de patogenicidad deben ser expuestos en la superficie de las bacterias celulares y transportados fuera de la célula bacteriana para probablemente instaurarse o instalarse en la célula eucariota y ejercer su virulencia. La secreción de proteínas es un requisito general para las bacterias tanto patógenas como no patógenas. Las proteínas necesarias son secretadas para el ensamblaje de la envoltura celular, para su metabolismo y la defensa contra las células del huésped y la interacción con ellas durante la patogénesis. En las bacterias gram positivas, las proteínas de superficie y extracelulares son secretadas por la vía de secreción general. En contraste, la presencia de una membrana externa en las bacterias gram negativas va a conducir a la evolución de una notable variedad de sistemas de secreción estructurales y funcionalmente diferentes. La clasificación de los sistemas de secreción sigue una convención general y las características principales de los sistemas las vamos a presentar a continuación. Estos son los sistemas de secreción de las bacterias. Los sistemas de secreción se pueden clasificar en 5 tipos: el tipo 1, el tipo 2, el tipo 3 y el tipo 4. Los sistemas de secreción de tipo 1, que podemos observar en esta imagen, tienen un ensamblaje bastante simple de una proteína transportadora de unión a ATP, denominada proteína ABC. Esta está ubicada dentro de la membrana interna, como podemos observar. Es una proteína periplásmica y también tiene una proteína de membrana externa que forma un poro de secreción. Las proteínas de la membrana externa se van a caracterizar por la presencia de 12 láminas beta plegada
que se ensamblan en un barril beta. Esto se refiere a la estructura de la proteína. Y va a formar un poro en la membrana externa. El transportador ABC está dedicado al transporte de una proteína de sustrato específica. Sin embargo, las proteínas de la membrana externa pueden interactuar con diferentes transportadores para secretar una variedad de estructuras blanco. Los sustratos de este sistema de secreción tipo 1 se entregan en el medio extracelular. Con respecto a la patogénesis, los sustratos más relevantes son las hemolicinas. ¿Sí? En el caso del sistema de secreción de tipo 2, que es el que vemos aquí, este también es conocido como la rama terminal principal de la vía de secreción general. Representa la maquinaria predeterminada para la secreción de proteínas en especies bacterianas patógenas y no patógenas. En las bacterias gram positivas y en las gram negativas, el sistema transporta una variedad de proteínas a través de la membrana citoplasmática. Estas proteínas sustrato se forman como preproteínas con una secuencia de señal N-terminal típica. Después del transporte a través de la membrana citoplasmática, esta secuencia señal es escindida por una proteasa señal. En las bacterias gram positivas este transporte es suficiente para liberar proteínas al medio extracelular. Pero en las bacterias gram negativas el sistema de secreción 2 se emplea para transportar a los derivados periplasmáticos de las proteínas del sustrato a través de la membrana externa. El sistema de secreción 2 está compuesto por al menos 12 subunidades que se encuentran en la membrana interna del periplasma y la membrana externa. Los oligómeros de las subunidades en la membrana externa ensamblados es un poro también y se denomina secretina. Los genes que codifican para este sistema de secreción pertenecen al conjunto de genes centrales y no están presentes dentro de las islas de patogenicidad. Sin embargo, una gran cantidad de proteínas que son sustrato para este sistema de secreción están codificadas por genes que entran dentro de las islas de patogenicidad, y una variedad de estas proteínas son muy importantes para la patogénesis de la bacteria. El sistema de secreción de tipo 3 es un conjunto complejo que requiere la función de más de 20 genes para su actividad. Muchas de estas subunidades están involucradas en la virulencia y muestran similitud con el sistema de ensamblaje del flagelo, que más adelante lo vamos a revisar. Este es similar a los sistemas de envoltura celular para los patógenos. Aunque se denomina sistema de secreción, la función de este tipo 3 no es la secreción de proteínas, sino la translocación a través de una tercera membrana, es decir, la membrana de una célula hospedera eucariota. La translocación de dichas proteínas efectoras en las células huésped eucariota es la base de la interferencia específica con las funciones de las células eucariotas, lo que resulta en la invasión de la célula huésped, la inactivación de las células fagocíticas, la apoptosis y la interferencia con los procesos de transporte intracelular. Esta forma de translocación de proteínas requiere el contacto entre el patógeno y la célula objetivo. Entonces, este sistema de secreción de tipo 3 va a unirse directamente para traslocar esas proteínas a una célula del hospedero. En el caso del sistema de secreción de tipo 4, es muy similar al sistema de secreción de tipo 3. Lo que hace puede traslocar proteínas en una célula eucariota. Este sistema también muestra una estructura compleja que consiste en al menos 10 unidades y subunidades, y son similares a los sistemas de conjugación para la transferencia de ADN para otras bacterias. Este sistema es el sistema que ha sido más estudiado en ciertas bacterias y está relacionado también a los patógenos humanos, ¿sí? Como por ejemplo la bordetella, la bartonella, la legionella. En Brucella y en Helicobacter pylori también se ha estudiado. En Helicobacter pylori, por ejemplo, este sistema de secreción está codificado en el gen de la isla de patogenicidad, y en otros patógenos están presentes en otro tipo de genes. Por último, el sistema de secreción de tipo 5 también se le denomina autotransportador.
todo este sistema de transporte y la proteína del sustrato se sintetiza en forma de una preproteína única. Una secuencia de señal N-terminal dirige la secreción de la preproteína a través del sistema SEC hacia el periplasma. Después de la escisión proteolítica de la secuencia señal, los dominios transportadores de oligómeros de la proproteína forman una estructura de barril beta en la membrana externa y el dominio pasajero de la proproteína pasa a través del poro formado por el barril beta. Entonces estamos hablando de una estructura de esta proteína que pasa de una proteína pre a una proteína pro. Finalmente, la escisión proteolítica permite la liberación del dominio del pasajero en el espacio extracelular. Hay varios dominios secretados por esta proteína autotransportadora, por ejemplo, las proteasas de la inmunoglobulina G y la toxina BAC. Existen ejemplos de genes codificados para este tipo de transportador y están presentes también en las islas de patogenicidad. Por ejemplo, bacterias patógenas como Escherichia coli y Salmonella entérica tienen este tipo de transportador que es codificado desde su isla de patogenicidad. Una forma común para que las bacterias logren la adhesión es a través del uso de orgánulos proteicos pilíficos producidos en la superficie de las bacterias. Estos orgánulos van a secretar una serie de componentes de patogenicidad conocidas como adhesinas bacterianas. Estas adhesinas bacterianas son codificadas también en las islas de patogenicidad y se denominan dependiendo de la bacteria que las produzca. Por ejemplo, se le llama PAFG a la adhesina producida por Escherichia coli uropatogénica. En el caso de la Escherichia coli enterotoxigénica, produce las adhesinas FIMH, GADF y F17G. Existen también las pilinas de tipo 4 que utiliza el ensamble de la maquinaria de secreción del tipo 2. También están otras adhesinas que se llaman invasinas e intiminas que la tienen numerosas bacterias patógenas. Es importante mencionar que el primer paso para la patogenicidad de una bacteria es justamente la adhesión a la célula hospedadora. Entonces, todas estas adhesinas se van a estar codificando en los sistemas, en las islas de patogenicidad y van a estar secretados por la maquinaria de secreción, ya sea del tipo 2, del tipo 4. Existen estructuras asociadas a las células bacterianas que son de nuestro interés porque estas estructuras también despiertan una respuesta inmunogénica. Una de estas estructuras es el flagelo. El flagelo es un complejo conjunto de multiproteínas que es conocido por su propulsión rotacional para las bacterias. Como podemos observar en la figura de la izquierda, están las características del aparato flagelar que lo distinguen como ser ventajosas para su adherencia. A la derecha, en el inciso A, podemos observar que la longitud del flagelo puede dar un alcance hacia la superficie de colonización para poder anclarse en las etapas iniciales. Este anclaje se da a la célula donde se va a dar la adhesión de esta bacteria. En el caso de la imagen B, la rotación de los flagelos genera fuerzas que promueven estas interacciones de membrana durante la fase de adhesión inicial. También podemos observar que la estructura de los flagelos son altamente repetitivas. La unión inespecífica de baja afinidad puede dar lugar a la adhesión a gran escala. Otra de las estructuras asociadas es la cápsula bacteriana. La cápsula bacteriana también contiene elementos que son inmunogénicos. El sistema inmune del hospedero puede reconocerlos con facilidad y generar una respuesta inmune. Las capas de polisacáridos que están unidos covalentemente y están asociadas a la superficie y colocadas anatómicamente como la cubierta más externa de las células bacterianas se van a denominar cápsulas. Estas van a proporcionar justamente la apariencia mucoide a las colonias bacterianas
cultivadas en medios de agar de laboratorio. La naturaleza y la composición de los polisacáridos capsulares, es decir, estas estructuras que están presentes y formando parte de la estructura capsular, dependen mucho de la tensión y la diversidad estructural, que se refleja en los más de 80 tipos diferentes conocidos, al menos en la bacteria más estudiada que les he mencionado, que es Escherichia coli. Sin embargo, algunos tipos son compartidos por bacterias de diferentes taxones. Por ejemplo, en el caso de Escherichia coli y Neisseria meningitis, las cápsulas contienen un componente que se llama ácido siálico, que es muy parecido. Algunas bacterias se van a agrupar taxonómicamente en función de sus polisacáridos capsulares, y esto se va a amplificar igual en Escherichia coli con el antígeno O, que es derivado de la pared celular, el antígeno H derivado de los flagelos y el antígeno K derivado de la cápsula, que le da esa clasificación al organismo. El antígeno K se puede dividir además en diversos grupos también, como los grupos L, B y A. Además, las cápsulas van a proporcionar diferentes funciones a las células bacterianas. Por ejemplo, como receptores de adhesión durante la colonización de tejidos. Van a actuar también como un elemento para la desecación porque atraen agua. Además, la variación de la estructura va a conferir resistencia a la colonización por fagos y por el sistema del complemento en los vertebrados. Y bueno, finalmente les voy a mostrar una imagen en esta tabla de las bacterias patogénicas y sus cápsulas. Aquí se presenta el tipo de organismo patógeno, cuántos serotipos contiene ese organismo patógeno y la naturaleza química de la cápsula. Como pueden ver aquí, el polisacárido es el componente más abundante en las bacterias patógenas, que pertenece a la estructura capsular. Y también está otra que es poliglutamato, que es componente de Bacillus anthracis, que lo diferencia de las otras bacterias patogénicas. La última estructura asociada que contienen las células bacterianas es el pili. Los pilis bacterianos se van a definir como apéndices superficiales no flagelares de origen proteico de múltiples subunidades que están implicados en la adhesión a otras bacterias, a células del huésped o a superficies ambientales. Estos son orgánulos no flagelares de bacterias gram negativas y utilizan una proteína que se llama proteína chaperona, que les va a permitir ejercer su patogenicidad. Las bacterias gram positivas van a expresar pilis que están ensamblados a enzimas y van a ser similares a los organismos gram negativos. Como podemos observar en la imagen A y B, se observan las estructuras de bacterias como Escherichia coli de diversos tipos, en donde se aprecia que contiene al menos 5 subunidades que van a conformar el pili. En el extremo del pili, podemos observar en la figura B, contiene una molécula de adhesión llamada adhesina. Recuerden que estas moléculas también, junto con la estructura del pili, son codificadas en las islas de patogenicidad. En el caso de las bacterias gram positivas, como se puede observar en la imagen, en la tabla C y en la imagen D, las estructuras del pili son un poco diferentes y están asociadas a ciertas enzimas. Sin embargo, también sus dominios pueden ser ensamblados, ¿sí? Y codificados también en ciertas estructuras del genoma. Sin embargo, no se codifican en islas de patogenicidad. Finalmente, recapitulando, existen similitudes de las células bacterianas respecto a las células eucariotas. Por ejemplo, en el caso de la membrana celular, que es una bicapa lipídica compuesta por fosfolípidos, la única diferencia que existe es que la membrana celular de la célula eucariota contiene colesterol y en el caso de la célula bacteriana no.
El citoplasma también es similar en estas dos células. Los ribosomas también son similares, aunque tienen subunidades diferentes. Y el material genético también es un material genético similar, compuesto de nucleótidos. Las diferencias que podemos observar son que las células bacterianas contienen pared celular, a diferencia de las eucariotas. Su material genético o su ADN es de forma circular, contiene islas de patogenicidad en ese material genético y también contiene componentes de secreción, como los sistemas de secreción del tipo 1 al tipo 5. Además contiene estructuras accesorias como los flagelos y el pili.